Viajar es una de las palabras más bellas y universales, pero hoy no hablaremos solamente del viaje físico, ese que emprendemos con maletas, pasaportes y mapas, sino de un viaje aún más profundo, silencioso y transformador, el viaje interior, ese que a veces comienza con una ruptura, un duelo, un impulso de huida, y termina, si lo sabemos leer, en una verdadera metamorfosis del alma. Te invito a acompañarme durante los próximos minutos para reflexionar sobre cómo cada desplazamiento en el mundo puede ser el reflejo simbólico de una transformación psíquica, tal y como lo propuso Carl Jung en su idea del proceso de individuación y tal como lo narró Joseph Campbell en El camino del héroe. Comenzamos por el viaje físico como disparador del alma. A menudo los grandes cambios de la vida están precedidos por un movimiento físico. Nos vamos de casa, dejamos una ciudad, emprendemos una travesía inesperada. No siempre viajamos por placer. A veces huimos, a veces nos persigue el vacío y otras simplemente sentimos que debemos partir. Este impulso tiene una raíz simbólica. Cambiar de paisaje externo puede remover el paisaje interior. Al abandonar lo conocido, se despiertan partes dormidas de la psique, como si el alma se desentumiera o se empezara a desentumecer. En este sentido, el viaje se convierte en un rito de paso, una puerta al inconsciente que nos expone a lo desconocido, no solo del mundo, sino de nosotros mismos. Justamente Joseph Campbell habló de este momento como la llamada a la aventura. Puede llegar en forma de insatisfacción, de pérdida, de una intuición extraña. Es el punto donde sentimos que algo en nuestra vida no encaja y buscamos más allá del horizonte. Esta llamada a menudo es rechazada, negada. ¿Por qué? Porque preferimos quedarnos en la comodidad de lo habitual, pero cuando finalmente aceptamos, cruzamos un umbral invisible y nos adentramos en un cambio lleno de símbolos, desafíos y revelaciones. Aquí comienza el verdadero viaje del héroe, uno que no busca conquistar el mundo externo, sino transformarse a sí mismo. Después de esto llega el umbral y la iniciación, o sea, al cruzar ese umbral simbólico que puede ser un aeropuerto, una frontera o simplemente una decisión, el viajero se encuentra con pruebas. A veces son contratiempos reales, se pierde, se enferma, le falta dinero, no habla el idioma, pero en el plano profundo estas pruebas son espejos de las sombras internas. El miedo, la inseguridad, la rabia, la culpa, todos emergen para ser vistos. Según Jung, estas pruebas no son errores del camino, sino su esencia misma. La psique necesita enfrentarse a su sombra para integrar su totalidad. El viaje entonces es un laboratorio de autoconocimiento. Por otro lado, durante el viaje se produce el encuentro con el mentor y la sombra, es decir, todo héroe se encuentra con una figura guía, el sabio, el chamán, el maestro, el anciano. A veces es una persona real que aparece justo en el momento necesario, otras veces es una señal, un libro, una canción, un sueño. Este mentor representa el self, la totalidad de la psique guiando al yo hacia su evolución. Pero también llega el momento del descenso, el encuentro con la sombra. En los viajes este momento puede sentirse como soledad extrema, caos, miedo existencial o una noche oscura del alma. En ese punto el viajero está cara a cara con sus partes negadas y si logra atravesar esa oscuridad encuentra algo inestimable, una verdad sobre sí mismo. Precisamente esa verdad es el regalo y la transformación tras la travesía. Si el viajero no huye de sus heridas, consigue un tesoro. No siempre es literal, a veces es una nueva visión del mundo, una paz interna, una vocación, una certeza espiritual. Este tesoro representa, en la teoría junguiana, una integración de la sombra y un paso más hacia el proceso de individuación. Ya no somos quienes partieron, ya no somos los mismos
El viaje ha transformado la estructura de nuestro ser. Hemos ampliado la conciencia, hemos ganado un símbolo vivo que nos habita para siempre. Pero no todo termina ahí. El héroe debe regresar, él debe retornar, volver al mundo habitual y ordinario. ¿Cómo se vuelve al trabajo, a la rutina, a la familia, después de haber atravesado el abismo? Sin duda, este es uno de los momentos más delicados del viaje. A veces el entorno no ha cambiado, pero tú sí. Puedes sentirte fuera de lugar. Puedes sufrir una especie de nostalgia del alma. Jung decía que la individuación es también aprender a convivir con la paradoja, ser uno mismo sin separarse del mundo. El verdadero regreso no es volver igual, sino volver con el don y ofrecerlo a los demás. Otro aspecto es que el viaje interior no requiere de moverse externamente. Es decir, no todos los viajes necesitan maletas. Muchas personas han vivido profundos procesos interiores sin moverse del lugar, porque el viaje es ante todo una disposición del alma, una escucha, una apertura a lo desconocido dentro de ti. El camino del héroe puede comenzar leyendo un libro, atravesando una pérdida, iniciando una práctica espiritual, entrando en terapia o escuchando un llamado silencioso que te pide cambiar. Así que te pregunto, ¿en qué parte del viaje estás tú ahora? Sí, ¿en qué parte del viaje te encuentras en este momento? ¿Te encuentras en la llamada? ¿Te encuentras en el umbral? ¿En la sombra? ¿O en el regreso? ¿O aún estás resistiéndote a partir? Sea cual sea tu respuesta, recuerda que todos estamos viajando y que cada paso que damos en este mundo tiene un eco en nuestro mundo interno. El viaje físico es, en realidad, un mapa del alma, y tú, sí, tú, con toda decisión que tomas, estás dibujando el camino del héroe. Los antiguos sabían mucho, demasiado. Los antiguos sabían que habían viajes que tenían un gran impacto en el ser humano, y sabían que todos los viajes tenían una naturaleza y una finalidad educativa, y que habían viajes que eran menores y que otros viajes eran mayores, pero todos tienen que ver contigo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.